Ahí. Bueno, señores, buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestro club de lectura que rinde homenaje a nuestra queridísima Verónica Ascensión, gestora cultural, y por supuesto que rinde homenaje al libro y al libro dominicano y a sus autores. Esta noche tenemos como libro invitado Los letrados y la nación dominicana de Miguel Ángel Fornerín, invitado estrella esta noche, y también la presencia que debemos iniciar por destacarla del historiador y ensayista Juan Daniel Balcácer. A ellos dos le damos la bienvenida e inmediatamente le cedemos la palabra a, como nosotros la llamamos, nuestra musa inspiradora, doña Verónica Ascensión. Gracias Maribel. Creo que Isael tenía que dar una palabra de bienvenida porque recuerda que Isael es el motivador de todo esto. Sí, pero... bueno, además se lo ganó porque llegó temprano. Se lo ganó, hoy se lo ganó porque muchas veces tenemos que iniciar conmigo, Isael, pero tú estás ahí desde temprano, así que da tu palabra de bienvenida, Isael. Es el poder del hermano Miguel Ángel Fornerín y del querido Juan Daniel Balcácer. Muy buenas noches. Este club de lectura, Verónica Ascensión, como dice bien Maribel, fue creado en reconocimiento a los más de 33 años de labor cultural ininterrumpida de nuestra gran gestora Verónica Ascensión, una dominicana ejemplar. Desde que iniciamos en el club, no hemos fallado nunca de presentar libros mes tras mes y nos estamos preparando para en el mes que viene, Dios mediante, tener nuestro primer encuentro presencial. El encuentro de esta noche en torno a los letrados y la nación dominicana, Premio Nacional de Ensayo del doctor Miguel Ángel Fornerín, destacado escritor, académico y humanista. Miguel Ángel es un intelectual y un académico en el sentido lato, en el sentido amplio de la palabra. Actualmente es el rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde estudió y donde imparte docencia, al igual que en la Universidad de Puerto Rico. Miguel Ángel Fornerín ha ganado en 2 ocasiones el Premio Nacional de Literatura. Primero con la escritura de Pedro Mir, que fue su tesis de maestría, y con Los letrados y la nación dominicana. Ha escrito más de 20 libros, entre los que destacan Dulce amor de primavera, con el que se inició, la teoría y práctica en la poética de León David, el canon horizontal, Puerto Rico y Santo Domingo también son, entrecruzamiento entre la historia y la literatura de Puerto Rico, la novela Tú siempre crees que viene una guagua, entre otros importantes libros que no solamente caminan, circulan en la República Dominicana, sino en varios países, porque Fornerín ha sido invitado de varias universidades en Europa. Una trayectoria ejemplar, colaborador asiduo del suplemento cultural Areito, conferenciante, y vive trabajando, actualmente tiene en preparación varios libros. Miguel Ángel Fornerín, bienvenido al más dinámico club de lectura de la República Dominicana, el Club de Lectura Verónica Ascensión, coordinado por la escritora y comunicadora Maribel Contreras, la más universal de las monteplateñas. Bienvenidos y bienvenidas a esta fiesta de la palabra. Muchísimas gracias, Isael. Un aplauso grande. Gracias por esos piropos que viniste hoy pletórico de ellos. Vamos a darle la palabra inmediatamente a nuestra queridísima doña Verónica. Doña Vero. Sí, gracias Maribel. Tú sabes que siempre me gusta que Isael diga esas palabras iniciales porque
Él deja el ambiente perfumado con los piropos y todas las cosas lindas que habla. Entonces también como ideólogo de estos grupos de lectura, siempre es bueno que él recree un poco la maravilla que es haber estado todos estos meses, casi 2 años de pandemia, reunidos desde nuestros hogares a través del Zoom con temas tan importantes. Este grupo nuestro es maravilloso. Leyentes consagrados, intelectuales, gente que está leyendo sus primeros libros. Es un grupo diverso y sumamente agradable. Y nos pasamos todo el mes comentando los libros que vamos a leer. Para mí esta noche recibir a Miguel Ángel Fornero es algo muy agradable porque con Miguel Ángel nos unen unos puertorriqueños universales, unos puertorriqueños que fueron parte de la historia de Puerto Rico, la gente noble, la gente que hizo parte de la historia, como el doctor José Ferrer Canales y el doctor Ricardo Alegría. Está Miguel como dominicano, siguiendo ese camino de esos grandes puertorriqueños, detrás de sus pasos, al lado de sus pasos. Para nosotros los dominicanos es como un gratísimo honor, un grande honor tener un dominicano intelectual, dedicado, investigador, ensayista, dedicado a enseñar y dedicado también a recibirnos, porque cada vez que vamos a la Feria del Libro de Puerto Rico, tenemos el grato honor de ser recibidos por él, de poder verlo, de compartir. Entonces, tenerlos con nosotros esta noche es como recrear los buenos tiempos, los tiempos de las tertulias de los tal Nicolás de Obando con Juan Bosch, Pedro Mir, ese encuentro fraternal cuando venía Ferrer Canales, Lolita Lebrón y esos grandes puertorriqueños. Entonces, tenerlo a él es como enlazar de nuevo los tiempos de los 80, los 90, en eventos que son verdaderamente humanísticos y que nos ayudan a abrazarnos en los ideales y en el buen querer y en el buen recordar y en el buen agradecer. Gracias, José, por Miguel Ángel, estar con nosotros esta noche. Agradecemos también porque tan pronto te llamamos, dijiste que sí inmediatamente, que podía estar con nosotros esta noche. Un gratísimo placer. Este grupo te recibe con alegría, con entusiasmo y con algunos comentarios sobre este formidable libro que tú nos traes, Los Letrados de la Nación Dominicana, con esos ensayos maravillosos de los que vamos a hablar esta noche. Un fuerte abrazo de los dominicanos que te queremos mucho y que celebramos todo tu trabajo y todas tus entregas, que las recibimos los sábados en Areito y las recortamos y las guardamos. Un grato honor. Muchísimas gracias, doña Vero. Excelente como siempre. Continuamos con nuestro programa. Queremos dar la bienvenida nuevamente, principalmente a los miembros de este club, a decirle que empiecen a ponerle el mensaje a sus compañeras y compañeros de que ya iniciamos para que puedan continuar entrando, porque a veces a algunos le coge lo tarde. Yo confieso hoy que estoy como medio nerviosa, doña Vero, eso no puede ser. Estoy un poquito nerviosa porque estoy ante la autoridad de un maestro, o uno que yo considero uno de mis maestros. No voy a entrar de lleno en el libro porque sé que Juan Daniel tiene algo importante sobre él, pero quiero comentarles algo que escribí a partir de su lectura. Y quiero empezar con esta anécdota de que en el 2006 me tocó el honor y la experiencia de conversar con el poeta español Antonio Gamoneda, quien vino al país a participar en el Festival de Poesía de Santo Domingo, justo cuando los lectores celebrábamos que había recibido
poco tiempo antes el premio Cervantes, el Nobel de las Letras en español. Llegó a mi memoria esta entrevista, de la cual publiqué un extracto mínimo en la revista Areíta del periódico Hoy, porque en el discurso ante los reyes de España, Gamoneda se refirió a la cultura de la pobreza, y cito: existe un estado pasional del pensamiento nacido de la pobreza y servido por el infortunio. El tema luego es retomado por Antonio Rey Asa, académico de la Universidad Autónoma de Madrid, quien se abraza a la hipótesis del peso de la pobreza en la cultura y la denomina como poética de la pobreza. Hace un análisis sobre lo dicho por Gamoneda en relación a su propia infancia y a la de Miguel Cervantes. Rey Asa revisa sus novelas picarescas y El Quijote ante esta nueva mirada, y también a otros autores a quienes les identificó el contexto de miseria en el que produjeron sus obras, bajo la mirada de que tal vez, y lo digo en sus propias palabras, se ha considerado la presencia de esta pobreza en su vida, pero quizás no se ha estimado como causa de peculiaridad en su obra. Pudiéramos trasladar esta tesis sobre el peso del hambre en la creación artística, porque, volvamos a Gamoneda, existe un estado pasional del pensamiento nacido en la pobreza y servido por el infortunio. Y es que esta cultura es de algún modo diferenciable de la que prospera a partir de una situación privilegiada. Con la venia de nuestro querido Miguel Ángel Fornerín y con el rubor que me da compartir escena con Juan Daniel Balcácer, a quien considero uno de mis maestros, quise compartir estas ideas a partir de la impresión que dejaron en mí las teorías sobre el intelecto y el hambre en la literatura de José Ramón López, para quien solo la riqueza y la buena mesa, la panza llena, podían aportar al intelecto. Elaborar un pensamiento intelectual sobre la nación dominicana en base al hambre, acusando por la falta de desarrollo económico y social de bienes y de ideas a la pobreza de uno y otro lado de las planteadas rivalidades entre campo y ciudad, ser urbano o ser rural, solo se explica en un contexto de pobreza real y de hambre, no solo de quienes son etiquetados como hambrientos, sino también en los que generan estos pensamientos. Cuando leía este valioso aporte del amigo y académico Miguel Ángel Fornerín, confieso que no podía dejar de pensar en creencias populares que se hacen voz constantemente en la población dominicana acerca de la inteligencia y el hambre. Este es un país donde todo el mundo está convencido, como José Ramón López, de que el mal comido no piensa. De lo que se infiere, como el narrador, de la alimentación y las razas, que de que el que bien come, bien piensa. Son tal vez estas literaturas tan queridas, valiosas y difundidas, sin los estudios y aclaraciones necesarios, las que han provocado que muchos de esos criterios escritos y externados en un determinado contexto se hayan sembrado en la psiquis de una buena parte de la población por décadas. Gracias a Dios, cada vez menos. Menos es el desprecio a los campesinos, a quienes se aconsejaba mantener fuera de los lineamientos de las ciudades, que trajeran su producción y se fueran, que trajeran los productos y se devolvieran, que no se les enseñara más nada de lo que debían saber para sembrar. Bueno, cuando yo era chiquita, leí un instructivo de lectura en la casa de mis abuelos, en un hermosísimo lugar llamado Plaza Cacique, en el cual el personaje principal era un tal Vale Camilo. No sabía hasta que leí Los Letrados y la Nación Dominicana que este término de vale se utilizaba en término despectivo. Pero eso sí, de que la teoría de educación al campesino, solo lo que le tocaba, estaba ahí presente. Pues aún recuerdo que los dibujos eran de burros, árboles, de aperos y recuerdo árboles y sembradíos. Recuerdo en letras muy grandes que se podía leer: esta es la pala del Vale Camilo. Y los glosarios y todas las referencias eran relativas a materiales de siembra y labranza. Siguen presentes muchos males, como el deseo de que alguien venga a salvarnos o a educarnos,
de la necesidad de repoblar nuestra tierra, de que tenemos un horizonte gris, siempre evaluado desde una visión de un presente convulso en el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, creo que ha sido, en ese sentido, exitosa la visión de estos ideólogos, de estos teóricos, José Ramón López, Francisco Moscoso Puello, Federico García Godoy, Tulio M. Sestero, Francisco J. Peinado, Francisco Prax Ramírez, en cuya calle vivo, Andrés Francisco Requena, Américo Lugo y Manuel Arturo Peña Valle. Lo real es que no sabemos si somos o no somos a partir de todas estas teorías, si existimos o somos una creación mental, una fábula, una mácula. Los que pensaron la nación nos acercaron en su pensamiento a una noción de la vida política, social e intelectual de su época. Pero bueno, estamos en otra época y agradecemos muchísimo a Miguel Ángel Fornerín que ponga en nuestras manos los letrados y la nación dominicana, de manera que teniendo un estudio y un análisis de esta categoría, podamos poner en contexto muchísimas ideas que tenemos como parte de nuestro diario vivir y de nuestro diario decir, que nos permitirá poder en un momento determinado u otro seguir aclarando y allanando el camino para que se renueve el pensamiento sobre la nación en base no a lo que nos pensaron en otra época, sino a lo que somos hoy y lo que queremos ser mañana. Muchísimas gracias. Y ahora mismo, Maribel, querida, quiero agradecer a Juan Daniel Balcácer, doctor Juan Daniel Balcácer, historiador, escritor, apreciado amigo, porque también tan pronto tuve la confirmación de Miguel Ángel Fornerín, llamé a Juan Daniel para invitarlo a que, como conoce la obra, son amigos, pudiera estar con nosotros esta noche, y de inmediato también confirmó su participación, lo que agradecemos grandemente, porque sabemos todas las ocupaciones que tiene Juan Daniel y sacó este espacio para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, diré del licenciado Juan Daniel Balcácer, que es miembro de número de la Academia de la Historia, que es miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que es pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, que ha sido catedrático en la Universidad Católica Santo Domingo de la asignatura Historia Crítica Dominicana y en la Universidad AP de Historia de la Cultura Dominicana. Ha sido colaborador editorial de los principales periódicos y revistas dominicanos. Es autor de diversos libros sobre hechos y personajes históricos dominicanos, entre los que destacan Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, Biografía para niños y jóvenes, Vicisitudes de Juan Pablo Duarte, Pensamiento y acción de los padres de la patria, y Yotin Curi, el canciller de abril, entre otras muchas publicaciones. Su libro Trujillo, el tiranicidio, de 1961, fue galardonado como mejor libro del año 2007, mereciendo el Premio Nacional Eduardo León Jiménez en el marco de la Feria Internacional del Libro. Con esta breve biografía, porque hay muchísimo más, damos la bienvenida y agradecemos la presencia de Juan Daniel Balcácer. Muchas gracias, Maribel, querida, por tus palabras. Comienzo agradeciendo a Verónica, distinguida amiga y desde hace tiempo una constante gestora y promotora de la cultura dominicana, su amable invitación para participar en este encuentro, al igual que el entusiasmo que me demostró el amigo Isael, que claro, con tanto ahínco y fervor y entusiasmo también promueve el libro dominicano y la lectura. Y a ustedes, personas entre las cuales hay amigos muy apreciados, pues un honor estar en este club de lectura junto con el profesor Miguel Ángel Fornerín, que, como bien ha destacado Isael,
poeta, crítico literario, ensayista, escritor y sobre todo un destacado académico dominicano radicado en Puerto Rico. Uno de sus libros, que es el que ustedes han escogido para leer y analizar en su tertulia, es precisamente Los letrados y la nación dominicana. No me voy a adentrar en su contenido, pero sí quiero emitir unas opiniones a manera de contextualización de lo que se llama la percepción de la idea de nación y de la idea de la identidad nacional entre los dominicanos. Todos nosotros sabemos que el 27 de febrero de 1844 se produjo el grito independentista en la Puerta del Conde y se proclamó la República Dominicana. Pero muy pocos dominicanos se nos enseña en las escuelas, ese tipo de historia no se enseña en las escuelas, que una cosa fue proclamar el Estado-Nación y otra cosa fue construir la identidad nacional. Es decir, eso que se habla del ser dominicano tomó más de 7 u 8 decenios a través de los cuales el pueblo dominicano tuvo que defender primero su independencia, defender las instituciones republicanas, defender el Estado, defender su constitución, defender su territorio y comenzar a construir una identidad nacional a través de la enseñanza, de la historia en las escuelas, y eso no fue durante los primeros 20 años, porque de los primeros 20 años de la independencia, sencillamente porque el pueblo tuvo que dedicar la mayor atención de la época a la defensa de la soberanía frente a las invasiones militares haitianas. De manera que muy pocas instituciones de las que creó el nuevo Estado pudieron desarrollarse. La economía se mantuvo en crisis constante, la educación apenas despegó. Basta con señalarles a ustedes que el primer texto de historia dominicana de José Gabriel García se publicó en 1867, es decir, después de la Restauración. Y fue también después de la Restauración cuando emergió en el país la llamada corriente literaria indigenista, que buscó en las raíces taínas y prehispánicas parte de la herencia y del etos dominicano. Pero a lo largo de todo ese tiempo, los mandatarios dominicanos, sobre todo Santana y Buenaventura Báez, que alternaron el poder durante los primeros 20 años de la llamada Primera República, pues centraron su interés en la entrega del país a una potencia extranjera, primero europea y luego Estados Unidos. ¿Por qué hicieron esto? Sencillamente porque ellos, a diferencia de Duarte y los trinitarios, no tuvieron fe en la capacidad del pueblo dominicano para constituirse en nación independiente y mantener incólume su independencia en base a su propio esfuerzo. Realmente los conservadores, la antítesis de los trinitarios, no creían que era posible sobrevivir a las invasiones haitianas o a las apetencias de ciertas potencias como Francia, Inglaterra. En tercer lugar, España, que era la más preferida por las raíces que nos unían a ella, y después de la Restauración, los Estados Unidos de Norteamérica. Pedro Enrique Sureña, que es uno de esos intelectuales de principio de siglo dominicanos que emigra, pero que nos lega un pensamiento robusto y profundo en cuanto a la crítica literaria y
y al estudio de lo que es la nación dominicana y el pensamiento nacional, sostenía que fue durante la Guerra de los 6 años de Buenaventura Báez cuando los dominicanos llegaron, asimilaron lo que él llamó intelección de la idea nacional. De manera que en la segunda mitad del siglo XIX, los escritores y los intelectuales dominicanos no tuvieron tiempo, porque cuando salieron de la guerra dominico-haitiana y luego de la guerra de la Restauración, y entonces entraron en el caudillismo del Partido Azul, no fue posible dedicar tiempo a la reflexión honda y ponderada en torno al ser nacional, es decir, a la identidad, a lo que es el dominicano, el etos nacional. Eso aconteció precisamente en la primera mitad del siglo XX, y es ahí donde se centra este formidable estudio, ensayo del profesor Fornerín, en el que analiza y examina con detenimiento y con una concisión verdaderamente admirable, un estilo expositivo muy claro, de 9 escritores y pensadores nacionales que por lo menos iniciaron el proyecto de explicar y comprender lo que era la nación dominicana y lo que era el ser nacional. De modo que ustedes que ya se han adentrado y compenetrado con el contenido de los letrados y la nación dominicana, podrán haber constatado cómo escritores de la talla de José Ramón López, de Federico García Godoy, una figura poco conocida y más conocida entre muchos intelectuales por sus novelas históricas y que por sus análisis ponderados de la sociedad dominicana, como su libro El Derrumbe, que poca gente sabe que los americanos reunieron ese libro y lo incineraron en la plaza pública durante la primera ocupación, y otros escritores de la talla de Andrés Requena, que hizo fusilar, matar, asesinar Trujillo, Américo Lugo, una de las figuras más excelsas de las letras, príncipe de las letras, y cuyos restos se encuentran en el Panteón de la Patria, un nacionalista a carta cabal y un antiimperialista sostenido. Pero, y un Peñavalle, un escritor como Tulio Cestero, este libro del profesor Fornerín pues desglosa, analiza el pensamiento de estos hombres, y otra figura poca conocida entre la generalidad de los dominicanos, como el doctor Francisco Moscoso Puello, que los que conocen su nombre lo asocian a un hospital porque fue médico brillante, que nos dejó en 9 tomos una historia de la medicina verdaderamente asombrosa por la extensión de su obra, pero sus observaciones perspicaces acerca de la sociedad dominicana se encuentran precisamente en Cartas a Evelina y en su novela Navarijo. También escribió una novela sobre la caña, y la verdad es que estos pensadores por lo menos intentaron explicar por qué el pueblo dominicano no había logrado encauzarse por sendas de desarrollo y progreso a la manera en que lo habían hecho otros países. Quizás ellos incurrieron en lo que Pedro Enríquez Ureña llamó un afán europeizante de muchos de nuestros intelectuales, que querían ver en Europa el modelo en el que nosotros debíamos fijarnos, el espejo en el que debíamos vernos para poder echar hacia adelante el país. Lo cierto es que estos escritores en la década del 70 del siglo pasado, cuando emergió en el país
después de la Revolución de Abril, una corriente intelectual nueva, una nueva escuela historiográfica que reinterpretó el pasado, pues hubo muchos intelectuales, entre ellos intelectuales marxistas y no marxistas, que etiquetaron a estos escritores con el sanbenito de pesimistas. En realidad hay mucho que discutir y analizar en cuanto se refiere al pesimismo dominicano, pero esos fueron escritores dominicanos netos, preocupados por la suerte del país, al influjo de la escuela ostosiana, de las corrientes arielistas y del positivismo, que entonces estaban en boga en los primeros 30 años del siglo XX. El profesor Fornerín examina, pone sobre el tapete estos temas, los discute profundamente y los expone de una manera verdaderamente admirable, y los felicito por ello y espero escuchar entonces las opiniones de cada uno de ustedes, porque en verdad los letrados y la nación dominicana es un trabajo que bien ha merecido la distinción que otorgada y el premio que mencionó Isael hace un momento. Es cuanto tengo que decir por ahora. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Excelente, excelente. Excelente. Como esperábamos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a presentar a nuestro autor, Miguel Ángel Fornerín, que ya nuestro querido Isael dio su biografía, para que él nos dirija unas palabras y luego entonces abrimos la posibilidad de que el conglomerado del club participe y nos cuente su reacción, su opinión y sus expectativas de ver otras cosas sobre el libro. Miguel Ángel. Buenas noches a todos. Yo quisiera en primer lugar agradecer al club, que es un trabajo, parte de un trabajo que ha hecho Isael Pérez, a quien hay que reconocerle su labor de animador cultural, de editor y de gran amigo. En un país, bueno, no en el país, en este tiempo en que está desapareciendo la lectura profunda, que ustedes se reúnan a discutir obras, pues es algo para mí muy motivador y me siento muy orgulloso de los dominicanos por su dedicación a las letras, por seguir adelante con los temas del pensamiento. Así que a todos los integrantes de este club le agradezco mucho mantener la bandera de la lectura en alto y también esta invitación que me han hecho. Agradezco también a todos los presentes y en especial quiero, ¿verdad?, agradecer a Verónica Ascensión por su trabajo. Ya no es la primera vez que nos encontramos en la difusión de un libro mío, creo que fue en 2004, cuando presentamos el libro Ensayos de Literatura Dominicana y Puertorriqueña, que ha sido un libro muy, muy citado, y estuvimos con Verónica en la librería Cuesta, recuerdo eso. Así que a Verónica también nos une el amor y el aprecio del gran poeta Pedro Mir, con quien hemos estado trabajando no hace mucho, ¿verdad? Con su obra, su recuerdo. Agradezco las palabras del historiador Juan Daniel Valcárcel, un amigo con quien he estado trabajando en un proyecto y un historiador. Para mí hay dos seres en el mundo, para mí, mi construcción infantil y adolescente, los filósofos y los historiadores. Así que yo tengo un gran aprecio porque yo también quise ser historiador y aunque estudié historia,
y he participado en tantas cosas con los historiadores. Sí, y bueno, y he estado en las grandes batallas de los historiadores acá en Puerto Rico. Veo esa actividad como una forma de pensamiento. Y la exposición que ha hecho Juan Daniel en esta noche sobre la historia dominicana, pues no tiene desperdicio. Estoy completamente de acuerdo y me siento tan identificado con lo que él ha dicho, que siento, ¿verdad?, que todavía a mí me falta mucho por ahondar y conocer. Cuando uno escribe un libro, lo mejor no es no hablar de él, porque los libros se explican por sí mismos. Yo quisiera decirle a ustedes algo como una especie de anécdota. ¿Cómo surgió este libro? Yo pienso que Juan Daniel dijo algo que fue parte de mi preocupación. ¿Por qué a estos autores le llamaban pesimistas? Esa fue tal vez la primera idea que yo tuve para entrar en el tema. Y ya uno tiene una idea que le está dando vuelta en la cabeza. Y en 2003 estaba yo como profesor invitado en Bordeaux, una ciudad gris rodeada de viñedos y de vinos muy famosos. Y un día entré a la sala, estaba en la Maison de Pays Hispanique y entré a la sala de informática a ver el periódico dominicano. Entonces me encontré con que estaba destapándose el escándalo de Banninter. Y cuando eso ocurrió, yo me dije, Miguel Ángel tiene que explicarte el país donde naciste. Debe hacerlo. Y debe hacerlo también para que la gente pueda ayudar a explicárselo. Así comencé a escribir Los letrados y la nación dominicana. Fue un libro que lo pensé primero y lo comencé a escribir. Quise hacer un libro sencillo, en el estilo para que la gente me entendiera. Quise utilizar la menor cantidad de teoría para que la teoría no imposibilitara el entendimiento de las ideas. Quise que los autores que iba a trabajar tuvieran su propia voz en el libro, para no hablar yo por ellos, sino contextualizar sus opiniones. En la construcción del libro usé algunas metáforas. Las metáforas son parte de la poesía y Pedro Mir teorizó sobre la metáfora como Ricoeur. Yo quería utilizar algunas metáforas como la de la ciudad y poder extender esta metáfora al inicio de la formación política, a la polis griega, a la idea de cómo nosotros en el Caribe, un grupo, ¿verdad?, de dominicanos se había dado a la tarea de crear una república. ¿Cómo hacer una república? Y ya Juan Daniel lo ha dicho, con tantas dificultades. ¿Cómo surge tan débilmente esta república y cómo se puede mantener en la debilidad? El hecho de las invasiones haitianas fueron una tranca muy fuerte para la república, y Juan Daniel lo ha dicho y yo lo he dicho, pero en otro sentido, que es el de la educación. Yo pienso que hay que analizar cómo el naciente Estado Dominicano no pudo dedicarse en décadas a educar a las masas que tenía que gobernar. Porque todo proyecto político implica que el otro te apoye. Entonces los dominicanos necesitaban, las élites dominicanas necesitaban que alguien apoyara sus ideas. Y para apoyar esas ideas se necesita educación. El texto de Pedro Enríquez Ureña, que ha mencionado Juan Daniel, es fundamental porque él, y Moya Pons lo ha referido también en otro texto, es fundamental en la medida en que pasa una raya, es decir, después de estos acontecimientos de la Guerra de los 6 años, es que la élite
comienza a tener una noción y una discusión sobre el tema de la nación dominicana. Entonces, el nacionalismo que surge en torno a la formación, yo quiero decir que el término nacionalismo es muy problemático, pero hay que usarlo porque es una actitud defensiva, constructiva en nuestros países. No tiene que ver con el nacionalismo de Hitler en Europa, es otra cosa. En nuestro nacionalismo, entonces, ese primer grupo de la Trinitaria, cómo levantó la bandera de la nación, pero también el segundo grupo, el de la restauración, donde hay que darle crédito a Bonón, a Espaillat y a todos los santiagueros que hicieron una profesión de fe de llevar a cabo la restauración de la República. Ahí hay un texto histórico que creo que hay que leer, y es la carta que se escribe a la reina Isabel II, diciéndole por qué los dominicanos quieren ser libres. Y ese es el germen de una élite pensante dominicanista extraordinaria a la que todos los dominicanos debemos devoción, debemos, ¿verdad?, verlo como gente que fueron capaces de dar los pasos decisivos en momentos difíciles. Yo puse en este libro al inicio un pensamiento de Juan Pablo Duarte. Soy de los jóvenes que estuvieron en 1976, cuando el centenario de Duarte. Yo tenía 15 años cuando el centenario de Duarte. Así que Duarte fue para nosotros, niños, en la escuela, el centenario, una figura fundamental. Y lo digo frente a un estudioso de Juan Pablo Duarte que nos acompaña esta noche. Duarte, y creo que este es un texto de Duarte en la coyuntura de la restauración, que plantea en él cosas fundamentales que los dominicanos deben saber, que el pueblo dominicano ha querido ser libre, que su vocación ha sido la libertad. Luchar por la libertad ha sido la bandera grande de la nación dominicana. Segundo, que hay un grupo, una élite, una fracción que siempre ha estado en contra de toda revolución y de todo cambio en nuestro país. Y Duarte es el que establece de manera meridiana y sin ningún tipo de negociación, ¿verdad?, de negociación, la nación dominicana libre e independiente de toda potencia extranjera. Yo creo que ese es el gran legado que nos dejó nuestro padre de la patria. En cuanto a los textos que hay aquí, yo encontré, además de la contextualización de la visión, primero la idea de una paideia, es decir, de una educación para construir una nación. ¿De dónde me viene eso? Bueno, recordarán ustedes que en nuestras escuelas se estudiaba moral y cívica, que eso se dejó de estudiar, ¿verdad? Y se le enseñaba a los niños cosas muy valiosas que tenían que ver con la sociedad, el país y la forma que debíamos desarrollarnos. Pues yo fui de los niños que tuve en la clase de moral y cívica. El concepto de moral hoy día es problemático, pero no sé si podemos existir sin civilidad y sin moral o sin ética, que me gusta más el concepto de ética que de moral. Pero la cuestión cívica se ha perdido en nuestro país, la educación cívica. Entonces, cuando estoy leyendo a estos pensadores, veo que ellos están muy empeñados en crear una pedagogía social para poder desarrollar el país, sobre todo porque tuvimos las distintas guerras entre nosotros mismos, la Montonera, el Concho Primo, todas estas luchas que luego nos llevaron, claro, a la dictadura de Trujillo. Cómo ellos
los pensadores entre 1900 y 1930 vieron las debilidades de la nación y la posibilidad de caer en la dictadura. ¿Qué ocurrió con una generación pensante extraordinaria nuestra que estuvo al lado de las ideas de Eugenio María de Hostos? ¿Qué fue lo que ocurrió con ellos frente a la invasión norteamericana? ¿Qué ocurrió con con la salida de las tropas sin ningún tipo de condición, que se puso condición para salir las tropas en el 24? Todavía no tenemos, y ojalá que este centenario, ¿verdad?, de los años 20, de las ideas que permearon en el país en los años 20, nos permita ver las consecuencias de ese pacto para sacar las tropas norteamericanas en el 24 y la oposición de los positivistas a estos acuerdos. Yo pienso, ¿verdad?, que en estos textos hay muchas tensiones con el tema racial, por ejemplo, con el tema racial, no tanto con el tema de Haití, aunque aparece en un texto de José Ramón López, pero sí con el tema racial, que ya hemos comenzado a discutir, y Juan Daniel hablaba de esa generación extraordinaria de dominicanos de los 70 que cambia la historia, que cambia la manera de ver el país y de la cual yo soy deudor, ¿verdad? Porque he sido su discípulo. Yo digo siempre que tengo la suerte de que me ha precedido una generación de dominicanos estudiosos extraordinarios. Y con las palabras de Juan Daniel y con lo que dijo de este libro Manuel Matos Moquete, de que este es un libro excelente. Y ya yo tengo 2 libros donde la gente dice que es excelente y yo me pongo a temblar. Me pongo a temblar porque no creo que sea posible. Pero estamos haciendo este trabajo desde hace mucho. Agradezco el apoyo de todos ustedes, el de Isael Pérez, y próximamente voy a sacar un libro en honor a un amigo mío fallecido que es René Rodríguez Soriano. Será el libro de los altares, el libro de los altares en la literatura. Entonces, finalmente, agradeciendo su invitación, no le puedo hablar de todo lo que yo encontré al leer esos textos. Sí, de un compromiso que Isael Pérez ha desempolvado de escribir la segunda parte de este libro, porque mi idea es terminar Los Letrados y la Nación Dominicana en el año 1961 con el ajusticiamiento de Trujillo. Espero que la Virgen de la Altagracia de Higüey me dé salud para seguir adelante en este proyecto. Muchas gracias a todos ustedes por esta noche y estoy dispuesto para contestar sus preguntas. Excelente. Excelente. Excelente exposición. Excelente. Gracias. Miguel Ángel Fornerín, excelente. A Miguel Ángel, y vamos a iniciar algunas preguntas, algunos comentarios. Aquí tenemos unas chicas súper poderosas que siempre comparten su opinión con nosotros y su visión de lo leído y también para hacer preguntas. Empezamos con María Cristina y luego vamos a Lizeth Vega, que está por aquí ya y levantó la manito. Buenas y santas noches. Yo quiero felicitar a cada uno, a Isael con su introducción, a Balcácer con también la ponderación histórica que hizo maravillosa, pero al autor Fornerín. Mire, me encantó su libro, que usted ha retrotraído y ha refrescado, ha puesto vigente lo que es parte de la esencia del querer hacer dominicano.
de lo que es la ilusión del dominicano de mantenerse libre e independiente, porque si no se hunde la isla, como decía Juan Pablo Duarte. Y entonces realmente trae una serie de conceptos de lo que debe ser. Por ejemplo, es interesante cómo el primer autor, ¿verdad? El señor Peña, dicen que debemos estar alimentados para estar más bellos. Y además de eso, cómo él también pondera cómo se debe desarrollar el campesinado, pero también cómo pone, saca a colación y resalta que los intelectuales, los letrados, son realmente lo que deben, en lenguaje sencillo, llevar la chispa del conocimiento a los demás y cómo se debe hacer una simbiosis entre unos y otros para verdaderamente hermanados, salir, en fin, de ese letargo en que vivimos durante tantos años, para hacer resaltar la esencia que representa no solamente ya el individuo, sino que con el individuo se resalta la esencia de nuestro grupo, de nuestra dominicanidad, de nuestro país. Y cómo me encanta que a través de todos esos autores se puede decir que hay una motivación para exacerbar el patriotismo, para hacer, mire, yo me he sentido demasiado disgustada en los últimos años, porque aquí lo último que se ha hecho fue que se quitó la historia de cuarto, quinto y sexto curso de los niños. Entonces usted comprenderá que lo que no se conoce no se ama. Entonces lo ha sustituido por acotaciones sobre Haití y sobre y Dessalines. ¿Cómo le van a hacer un poema de Dessalines? ¿Y a dónde está el poema que le van a hacer a Juan Pablo Duarte? Entonces, cosas así grotescas que estamos mirando en la educación y que nuestros niños, por ejemplo, mis nietos y mis hijos, sí se sienten ser muy patriotas porque han tenido ese empuje dentro de la sociedad y del hogar. Pero todos los otros niños de los barrios y de los otros lugares, si no tienen unos padres que realmente amen este terruño, que amen la esencia de nuestro ser y de nuestro existir, de nuestro comportamiento, del orgulloso que nos debemos sentir, de los esfuerzos que hicieron nuestros patriotas, que hizo Duarte para crearnos una República Dominicana, que todos nos sintamos orgullosos, de cómo tantas mujeres como se sacrificaron a través de los años, ¿verdad? Como Concepción Bona, Rosa Duarte, Mamá Tingó, tantas mujeres que han llenado un cometido para también mantener las costumbres de nuestro país. Entonces, esa simbiosis que debe crearse entre los que son nuestros campesinos, que son los menos letrados, los no letrados, con los que ya tienen la oportunidad de crecer y de educarse, eso es una maravilla. Entonces es una barbaridad que también hayan quitado la moral y cívica, porque si no se enseña lo que son las costumbres, y como decía antes, y usted decía también, y amar lo que es nuestro, entonces ¿a dónde vamos a parar? Por eso es que vemos que esta sociedad se está desmembrando. Yo como mujer, como ciudadana y como amante grandemente de mi país, amo entrañablemente mi país, a mí me duelen todas estas cosas. Entonces, para mí fue también muy agradable poder ver cómo usted pondera la esencia de cada uno de los autores, de su pensamiento, y los desempolva, como hizo usted mismo, acotó de García Godoy, para traer a colación su forma de pensamiento de todos estos escritores, ensayistas, poetas, diplomáticos, en fin. Entonces, en el primer capítulo que usted nombra al señor José Ramón López, es interesante, como usted dice, que las multitudes se dejan falsas mórbidas que germinan y difunden un pueblo fruto malsano de la decadencia. Pero entonces dice que esto trae enfermedades y por la mala alimentación. Se fue el audio, María Cristina, el audio.
Pero ella no tiene sentido, parece que fue algo de su computadora. No, está apagado, Sí, ahora sí. yo al apoyar el libro, mira, citando, me encantó esta acotación que él hace, que cuando habla de que tenemos que ser mejor alimentados para lucir más bello, y tal como decía Maribel, que la gente que mejor pensante son los que mejor se alimentan, ¿verdad? Entonces dice que es necesario que tengamos un apóstol de la comida que venga a enseñar a comer a la gente y les predique que la civilización no la quieren, sí, en fin, los pueblos, y que a través de la cocina es como la pueden conservar. Y entonces nosotros precisamente tenemos el privilegio de que tenemos un amigo entrañable que es el doctor Donato Manielo, que usted vio que se presentó al principio, que él es ese enviado. Nosotros lo vemos como un ángel porque él es un médico nutricionista, pero él es una simbiosis de muchas cosas, porque él es quiropráctico, es técnico de Reiki, en fin, acupunturista, en fin, todo un legado de muchas cualidades maravillosas. Y precisamente el afán de él es enseñarnos a comer, porque dice que nuestra amada comida de nuestra bandera dominicana de arroz, habichuela y carne no es la más saludable, porque debe comerse el arroz con vegetales, la habichuela con otros vegetales y viandas. O sea, cada cosa, cada fracción, independientemente, que él seguro le va a decir algo de eso ahorita, pero lo que quiero es felicitarlo. Lo que quiero es felicitarlo porque realmente me ha llenado de una gran regocijo, una gran alegría que usted haya retrotraído el caudal de inquietudes y de estos letrados y ponerlos de manifiesto para motivar y exaltar y tocar las fibras de nosotros, de la esencia de la dominicanidad. Yo estoy seguro que todo el que lea su libro se va a sentir muy identificado y se va con todos estos personajes, con toda la cultura que han representado, porque imagínense, la casa donde está Unive era la residencia de Peñavalle y cómo se donó para la universidad, en fin, o sea, García Godoy, el legado que ha dejado. Don Tulio Cestero, todos poetas, escritores de tantos fustes. Pedro, ya, una maravilla. Gracias, buenas noches y lo felicito y me lleno de mucha alegría y mucho orgullo leer su libro, realmente. Gracias, muchas gracias. El Premio Nacional de Literatura, muy merecido. Muchas gracias. Continuamos con Lisette Vega. Sí, muy buenas noches. Yo entré un poco tarde, me perdí a Juan Daniel con dolor de mi alma y a Maribel, que tienen que haber sido dos maravillas de introducción a este gran ensayo que nos ha regalado Miguel Ángel Fornerín. Miguel Ángel, yo te conozco a través de lo que tú has escrito de mi queridísimo amigo José Alcántara Almanza, que es como mi hermano. A ti, por eso te conozco más. Yo he querido ver en este libro, Isael, excúsame, no te saludé, a ver, excúsenme a todos. Bueno, el asunto es que a mí me parece que este ensayo me ha dejado de seguir investigando más sobre nuestra nacionalidad, porque yo vivo pendiente de mis raíces, de dónde salgo, por qué estoy aquí, dónde vivo. Entonces, verdaderamente, yo veo que todos esos escritores, empezando por José Ramón López y terminando con Américo Lugo, que es yo diría que el que más conozco es Américo Lugo y a Peñavalle, que hasta pariente de mi esposo era. El asunto es que todos fueron tan pesimistas, todos vieron en nosotros un atraso y un entretejido de males
que nos afectaron a lo largo de nuestra historia, desde el principio mismo de la colonización, cuando nos abandonaron los españoles y nos dejaron a nuestro libre albedrío. Ahí empezó también, como dicen ellos, el mestizaje de nosotros, señores, el mulataje nuestro. Eso empezó con los blancos, porque nosotros nos creemos españoles, todos ellos hablaban de la hispanidad, más que nada. Ay, perdón, déjenme que tengo otra, por eso fue que entré tarde, tengo otro Zoom, pero nada, todos hablan de la hispanidad, de los extranjerismos, de que no podemos vivir alejados de lo que nos digan de fuera. Me maravillé con los primeros que se fundamentaron en las polis griegas, en la paideia, la educación de los griegos, porque es que esos letrados empezaron por la Grecia, por los clásicos antiguos. Entonces fueron escribiendo sus propias historias, sus propios libros, basándose en esta aridez de cultura que teníamos nosotros en esta aldea, porque esto era, yo no sé lo que ustedes dijeron anteriormente, pero esto era una aldea. Y ahora, verdaderamente, en estos momentos actuales, es cuando yo veo que hay un poquito de luz al final del túnel, porque hemos tenido abuso tras abuso, dictadores, verdaderos corruptos de nuestro erario público. Señores, Américo Lugo, yo desde un principio dijo que la nación dominicana no había nacido viable, que nosotros no habíamos nacido viables justamente por todo estos problemas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Yo creo que mucho hemos hecho con el asunto de las clases, con el asunto de la pobreza de los campesinos que se han ido mirando a la capital para empobrecer más a la capital. Porque todo eso lo dicen ellos, todos ellos en sus grandes libros y ensayos. Yo lo felicito, Miguel Ángel, por haber hecho este recorrido desde José Ramón López hasta Américo Lugo, dándonos la idea de cada uno. Y como les dije, sobre nuestras clases, nuestra etnicidad, blancos, los indios que no nos dejaron gran cosa de cultura, que no fuera el amor a la naturaleza, y los negros, que para ellos eran una subcultura, y ustedes lo saben, ustedes saben bien cómo piensa todo el mundo de los pobres negros. Sin embargo, óyeme, los dominicanos hemos hecho muchas cosas y hemos echado muy para adelante con todo nuestro mulataje. Así es que adelante y muchas gracias, Miguel Ángel, por este gran ensayo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lisette. Inmediatamente vamos a disfrutar, porque es uno de nuestros momentos favoritos de la noche, cuando nuestra queridísima artista, compositora y escritora Olga Lara hace y nos presenta un soneto inspirado en la lectura del libro. Querida Olga. Gracias, mi bella Maribel. Buenas noches, queridos amigos. De nuevo, buenas noches. Los letrados y la nación dominicana, por Miguel Ángel Fornerín. Tal y como nos dice el autor, los ensayos que contiene este libro están enlazados por una continuidad hermenéutica que busca analizar, contrastar y contextualizar las distintas metáforas que definen a la ciudad letrada dominicana de principios de siglo en su ingente tarea de pensar la nación. La necesidad que tiene la República de una educación que funcione como paideia, conjuntos de saberes sobre la sociedad que pueden hacer posible su funcionamiento. En los siguientes 14 versos les comparto el mensaje que he recibido del autor al adentrarme en el valioso contenido de esta obra
identificándome plenamente con alguna de sus palabras finales. Este libro es un horizonte abierto a la comprensión y su meta es abrir caminos. Fornerín y los letrados, soneto clásico melódico. Brillantez de palabra, reflexiones que nos toman de manos, nos presentan a eruditos que objetan, argumentan, a letrados abriendo los balcones, develando el enigma, los patrones, a llenar de sentido lo que cuentan. Aunque voces contrarias les disientan, la certeza habitó en sus corazones. El autor nos convida hacia otros puentes que entrelacen complejas realidades con sus ritmos y arritmias diferentes. Nuevos soles, verdades de otras fuentes, hacer lienzo con 1000 tonalidades que construya en amor nuestro presente. Excelente. Hermoso, muy hermoso. Bello. Olga, un abrazo. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Excelente como siempre. Ildefonso. Ildefonso. Sí, buenas noches. Buenas noches, Ildefonso. Bienvenido. Sí. Bueno, gracias de nuevo, como siempre, por permitirme asomarme a esta ventana, ¿no? Escuché con devota atención a todos los participantes, al doctor Valcárcel, al doctor Fornerín. A veces hay aspectos que me abstengo de opinar, pero quisiera hacer una breve reflexión, ¿no? Primero, felicitar a Miguel Ángel Fornerín. Me encanta la claridad de su prosa, es una prosa limpia, prístina, y bueno, ojalá algún día yo pueda escribir como él, ¿no? Pero yo creo que en esta revisión de la historia, en estas reflexiones, conviene revisar algunos conceptos, como es la idea de progreso o la idea de modernidad, que junto a la Ilustración pues fueron la legitimación del pensamiento europeo, ¿no? Entonces, estas reflexiones creo que vienen condicionadas por ese eurocentrismo y que han sido lamentablemente, bueno, por todo lo sucedido en el siglo XX, las guerras, la bomba atómica, genocidios, a revisar ese concepto de modernidad y pensar en otra modernidad, ¿no? En una modernidad más reflexiva. Me gusta más el término posmodernidad. Respecto a la identidad, creo que la identidad la componen no solamente el tener un pasaporte o pertenecer a una comunidad, sino todos esos recuerdos que tenemos en nuestro imaginario y en nuestra memoria, de olores, de sabores,
de paisajes, de lenguaje, de expresiones, de coloquios y de lecturas, por supuesto, que todo esto, bueno, todas estas tertulias que se están haciendo, que Isael de manera tan voluntarista está llevando a cabo esta expansión de los clubes de lectura, pues todo ello construye la identidad, ¿no? Y sobre esa paideia que hablaba Miguel Ángel, sobre esa didáctica de la moral y cívica que hablaba, yo pienso que sería importante en la pedagogía una educación para la ciudadanía que vaya más allá del conocimiento de la estructura del Estado y de los símbolos, sino que también posibilite la convivencia y resalte los valores democráticos y de justicia, de libertad, de igualdad. Por otro lado, y ya para finalizar, quiero comentar algo que me llama un poco la atención, no muy grata, pero es esa continuidad de algunas conductas autoritarias y que aún dentro de un marco democrático permanecen, o la presencia del militarismo, ¿no? Como en todas las instituciones públicas hay militares y cómo hay toda una relación que pareciera que una continuación de las dictaduras, ¿verdad? Dentro de un marco democrático, ¿no? Eso es una percepción. Y bueno, nada, muchas gracias a todos, a todas, por permitirme estar aquí. Después de 40 años, yo también soy dominicano. Y nada, pues buenas noches a todos y a todas. Gracias, Ildefonso. Muchísimas gracias, Alfonso. Seguimos con el doctor Donato Maniello. Hola, muy buenas noches y gracias por esta invitación, Verónica. Felicitaciones a todos ustedes, al señor Valcárcel, sí, y al señor Fornelli. La verdad que estuve escuchando, no tuve la oportunidad de leer todavía, pero sí me estoy informando un poquito sobre la historia. Hace un año que estoy aquí en República Dominicana. Entonces estoy aprendiendo muchísimo, sobre todo me quiero formar bien sobre la historia, los verdaderos orígenes de la isla, y me vengo encontrando a medida que voy avanzando en la historia que hay como hábitos, costumbres que se han impuesto un poco al pueblo dominicano, que no fue una cosa que seguimos. Estoy hablando un poquito también de la cultura alimenticia más que toda, ¿sí? Entonces, como yo digo en mis conferencias y mis cursos, que los hábitos son pulsiones de muerte. Significa que si seguimos con los mismos hábitos y que no evolucionamos, ¿sí?, con el aporte de la ciencia y el conocimiento, pues el pueblo se queda estancado. Un país que evoluciona es un país
donde hay gente de educación, gente que se forma, gente realmente que estudian, que leen. Entonces, un pueblo que no evoluciona es un pueblo que está sometido, que no le permite estudiar o que no le dan la posibilidad de estudiar. Entonces, por ahí van también las cosas. Entonces, yo lo que digo siempre es que es muy importante que los hábitos, la cultura, que es muy fuerte aquí y a veces tiene un peso enorme, ¿sí? Las creencias y la educación. Y aquí hablamos los falsos mitos, ¿vale? Ah, porque esto se dice de hace mucho tiempo, porque me lo decían y porque... No. Tenemos que hoy, lo que yo digo, tenemos que revisar constantemente la cultura, la educación y las creencias. Y quedarnos con aquellas creencias y aquella parte de cultura que nos permite evolucionar. Y dejar de lado, por más que sea patriota, cosas que no nos dejan evolucionar. Entonces, como habló anteriormente mi querida amiga María Cristina, de la típica bandera dominicana, ¿no? Para dar un ejemplo. Claro, desde que yo llegué aquí, entonces estoy recibiendo muchísimas críticas. Dice, pero ¿quién es usted para venir aquí, ¿no? Y decir que la bandera dominicana, que no es saludable, aquí la bandera dominicana ni usted ni nadie la va a quitar y va a estar siempre aquí. Entonces, lo que quiero decir es que yo no vengo a criticar ni a quitar nada a nadie. Simplemente vengo a aportar un conocimiento científico y más que comprobado que realmente la combinación de ciertos alimentos en este maravilloso país no son nada saludables. Entonces, después tenemos que hacernos la pregunta, ¿sigo con mi patriotismo y me enfermo más rápido? O lo siento mucho, querida bandera dominicana, pero ahora te voy a dividir en 3 partes, ¿sí? Porque el arroz, las habichuelas y la carne son 3 bases para crear 3 platos completos, cada uno con sus vegetales. O sea, la única cosa que digo es que poner esos 3 alimentos juntos no es saludable porque va a crear muchísima fermentación en su cuerpo. Entonces, a partir de ahí, uno tiene la información. Después cada uno decide, no, yo voy a seguir igual o efectivamente voy a cambiar y voy a ver si combinando de otra manera me voy a sentir mejor. Porque de lo que se trata aquí es de tener realmente una vida saludable, ¿sí? Una calidad de salud. ¿A qué sirve vivir muchos años si tenemos que vivir con dolor, ¿no? Yo prefiero dar más años a mi vida, pero con calidad de salud. Entonces, ese es el aporte que quisiera traer un poquito en esta noche, como novato y apenas llegado en República Dominicana, que creo que es fundamental que podamos revisar esa cultura, revisar esas creencias. Y con los aportes ahora que tenemos, de decir, bueno, a ver, ¿con qué nos quedamos que nos permita seguir evolucionando? ¿Sí? ¿Y qué tenemos que dejar de lado? Porque eso no me impide evolucionar. Así que bueno, muchísimas gracias por acordarme un poquitito de tiempo y nada, feliz noche a todos ustedes. Gracias, doctor Donato. Manielo. Muchas gracias. Bueno, tenemos a nuestra queridísima Aspasia con nosotros y le pedimos que abra su micrófono. No se escucha fácil. Abierto el micrófono todavía. Aspasia. Aspasia, no se escucha. Tienes que abrir el micrófono. Y decirle que vayan preparando su copita para el brindis. Sí, estamos casi finalizando, ¿verdad, Maribel? Sí, señora.
Aspasia, no se escucha. Wow. Miguel, ¿tú le puedes abrir el micrófono, Aspasia? No, no puedo. Yo le envié la solicitud, pero ella no lo aceptó. Pero como host tú se lo puedes abrir o No, apagar. no se le puede abrir el audio a ningún participante. Eso es algo individual. Aspasia. Aspasia. Miguel, pero habla a ver para que se sienta interrumpida y no se escuche. Aspasia. Ella está escuchando, pero sabe que no tiene el audio disponible. Pero ella no está escuchando porque ella lo abriera. Ahora sí. Ya. Aspasia, tiene que iniciar porque no se ya escuchó está, nada. ya está. Gracias, excúseme. Es que no sé qué pasaba, no me quería quitar el mute. Buenas noches a todos. Para mí es un gran placer participar esta noche con ese gran escritor, ensayista, poeta y más que nada, para mí, un crítico literario a quien siempre leo en la sección Areito del periódico Hoy. Le voy a pedir una excusa a la mayoría porque mi trabajo no tuvo lo suficientemente refinado por motivo de que he pasado por muchos problemas, no yo, sino mi familia de COVID y su secuela. Y casi no tuve el tiempo para profundizar. Pero de todas formas, aquí escribí unas palabritas que quiero compartir con ustedes. El escritor, ensayista y crítico literario Miguel Ángel Fornerín nos brinda un texto donde se entrelazan conceptos y criterios diferentes entre los letrados dominicanos escogidos por él, haciendo énfasis en la etnia, la raza, el género, la religión y el aspecto sociológico, los cuales juegan un rol que incidirán en el espacio que él escoge como polis para desarrollar un estado positivo y moderno. La escogencia de estos letrados, conceptos son conservadores y muchas veces pesimistas, hasta otros de mentes avanzadas, queriendo enarbolar nacionalismo liberal como estandarte de solución para alcanzar un estado democrático. Este liberalismo no es exactamente puro, sino que muchas veces es un liberalismo mezclado con conceptos nacionalistas de un lado y racistas, segregario, económico y agrario por el otro. Es así como, según mi entender, José Ramón López, Francisco Moscoso Puello, Federico García Godoy, Francisco J. Peinado, Francisco Pras Ramírez pertenecen al primer grupo, es decir, al grupo de los conservadores. Algunos de ellos en sus primeros escritos, y Andrés Requena luego se sumó al autoritarismo para después retractarse de nuevo. Peña Valle y Américo Lugo pertenecen al segundo grupo, junto a algunos de los anteriores obras que escribieron más adelante. Es decir, cambian de parecer en cuanto al concepto de lo que es una verdadera polis. El autor es un artífice de la palabra, a través de la cual nos hace entender la contribución de un vasto contacto y aporte a la proyección del pueblo dominicano, transmitida por los pensares y sentires de estos grandes letrados. Estos pensares que Fornerín nos transmite nos hace recordar una semejanza con Platón sobre su concepto de lo que era para él la polis, la cual fue un espacio público altamente centralizado en un poder jerárquico, cuyo objetivo es mantener el amor fraternal y el universo de la organización social, es decir, las instituciones políticas que mantendrían una sociedad educada y participativa, donde imperen las leyes que las regulen y tiendan a transformar un estado arcaico o feudal en uno moderno y democrático. Estos letrados y pensadores dominicanos entendían que el poder debía residir sobre los científicos preparados con influencias extranjeras, cuya educación les permitían hacer los cambios necesarios para el positivismo del pueblo y la democracia de la República. Es decir, estos cambios los generarían las élites pensantes
que vendrían influenciadas por las culturas y costumbres extranjeras procedentes de Europa y Norteamérica principalmente. Naturalmente, para muchos de estos letrados, esos cambios no incluían el intervencionismo extranjero. Dentro de todos subyacía la dominicanidad y progreso del pueblo. Es por eso que Fornerín escoge perfectamente la portada del libro. En ella se refleja un letrado, se personifica como tal porque sentado sobre una roca, en la mano izquierda sostiene un manuscrito o pergamino y con la derecha, como si ofreciera una pantalla que le permitiera ocultar el sol y así ver profundamente hacia el horizonte lejano, del cual podría llegarle el conocimiento o la creencia de un algo que espera vendría detrás de los mares que rodean su imagen. Siguiendo el curso de la lectura, el autor nos enfatiza cómo lo étnico tiene basamentos en los juicios de los letrados, porque el indio y el negro están muy por debajo de lo hispánico, permitiendo que se ignore el atropello de los indígenas y los maltratos y vejaciones hacia los negros. Sociológicamente hablando, también los letrados no conciben la ciudad acercándose nunca al concepto de la polis de Grecia que concebía Platón, para lo cual hacen sus analogías de cómo hay una diferencia entre los campesinos y los hombres de la ciudad por el contraste que exhiben en las costumbres y características que ambos arrastran. Muchos de los primeros, o sea, los campesinos, abanderan luchas cívicas para imponer sus liderazgos y creencias, como sería el caso, según mi criterio, de Papa Ligorio en el sur y Enrique Blanco en el Cibao. Ambos guerreros montoneros que deseaban dominar sus territorios como ínsulas o comunidades independientes, como ínsulas o comunidades independientes. Este concepto es puntualizado por el letrado Cestero en su obra Sangre Solar. También Peinado, Pras Ramírez y José Ramón López ven a los campesinos como seres que el hambre y la mala alimentación no permitirían que su cerebro podrían recibir, por una parte, a los inmigrantes que vendrían no solo a mejorar las razas, sino también a traer el progreso cuya economía favorecerían a transformar la nación, sino también concebir las reformas que involucrarían el camino para un país como lo describe Spencer, nos dice Fornerín, donde los individuos, debido a los recursos finitos, puedan competir para sobrevivir y reproducirse, colocando la raza como un determinante de lo social, Otro aspecto que me gustaría recalcar, porque evidencian las concepciones sociales, es cómo José Ramón López concibe que debe crearse la clase media, que no existía en ese momento, porque ella es la que establece el equilibrio y el contrapeso para sustentar la polis. Este pensamiento es contrastado por el letrado Américo Lugo, que existe en la nación una clase alta desenfrenada y una baja sin la seguridad necesaria, por lo que deriva que el país debe ser gobernado por los letrados para que exista una polis. Aquí coincido, según mi parecer, con Platón, cuando éste dice que el sabio debe gobernar para redimir al pueblo y así convertir al país en una polis verdadera. Los letrados conciben sueños y esperanzas, tratando de construir una verdadera ciudad. Es así como el autor deja entrever su tristeza en el trasfondo longitudinal de su escritura, al no poder disfrutar que el país todavía no goce de las condiciones y exigencias que un verdadero país democrático exhibe en sus instituciones, justicia y desarrollo social, cosa que lo identifica con los letrados. Por tanto, es mi deseo y anhelo que en una próxima entrega de Fornerín pueda decir con orgullo y satisfacción que sus ansias de libertad y desarrollo, que tan recónditamente guarda en su alma, han encontrado asidero en el país
que Él ama tanto. Bravo, Aspasia, excelente. Excelente, Aspasia. Gracias, como siempre, un aporte. Siempre, así es, así es. Bueno, agradezco mucho esa lectura, que generalmente... Quiero decir brevemente, ¿verdad? Que agradezco mucho esas palabras porque ha visto un poco al autor que se escondía detrás de muchas citas y de ideas, pero está también este querer mío, ¿no? Lo agradezco mucho. También brevemente, Ildefonso, que ha sacado esta idea de que toda esta lectura debe llevarnos a construir una nueva ciudadanía en el país, que implica muchas prácticas sociales de las cosas que hacemos. Por ejemplo, cómo se distribuye el presupuesto para la educación de los niños, por ejemplo, o para los hospitales, o para atender la vejez. Pongo algunos ejemplos. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias. ¿Agregar algo más? ¿Perdón? No, bien. Okay. No tengo nada que agregar. Muchas gracias. Muy complacido de las exposiciones que se han hecho y de las impresiones que el texto de Fornering ha causado en cada uno de los lectores de este club. Muy, muy perceptivos, sobre todo agudos en sus observaciones. Muchísimas gracias. Doña Ver, para que cierre. Sí, bueno, como siempre, agradecer a cada uno de ustedes, especialmente a Miguel Ángel Fornerín, Juan Daniel Balcácer, por su tiempo, por su dedicación a este espacio de el grupo de lectura, Verónica Ascensión, un club maravilloso que ya ustedes han podido ver cómo cada mes un grupo de los participantes hace sus ensayos, sus trabajos, y es una forma de enriquecer el espacio, porque ahora nos queda después la grabación, y después de la grabación, cuando la vemos, también se hacen aportes, y los que no pudieron entrar pueden empaparse de lo que sucedió esta noche. Y que este grupo se engrandece con, bueno, la conducción de Maribel, con siempre el soneto de Olga Lara, que no falta. Ya llevamos creo que 15 sonetos. Le hemos prometido que haremos un libro de los sonetos del Club de Lectura, porque son maravillosos. La participación de Aspasia es siempre brillante, y de Alfonso, Donato Manielo, con nuestro nutricionista, que damos fe de lo que ha querido decir, porque mantenemos su método y ha sido muy bueno para nosotros. Muchísimas gracias a María Cristina también por su participación. Sabemos que otros han querido participar, pero ya tenemos hora y media, casi 2 horas en el grupo, y tenemos que solamente agradecer. Gracias, Isael. Gracias, Maribel. Gracias a nuestro técnico, Miguel Montero, por la colaboración permanente cada mes. Gracias a nuestros patrocinadores, porque tenemos pequeños patrocinadores como la doctora Amarilis Durán, Dolores Sánchez, porque este grupo, este proyecto mensual conlleva algunos gastos nada más de mantenimiento y de algunas cosas que necesitamos, colaboración de algunos amigos y amigas del grupo. Así que gracias, porque este mes la venta de los libros fue bastante. Nos sentimos muy bien porque cada mes van entrando nuevos amigos al club, y la idea es también ayudar a que los escritores pues pongan en manos de los lectores sus libros. Esa es la idea, y que los circulen, y que después que nosotros lo leamos, los regalemos o lo prestemos para que sigan circulando, por lo que esta es una dinámica maravillosa. Esta noche vamos a, como estamos a 7 de febrero,
y hasta el 7 quizás de marzo no tenemos encuentro. Vamos a celebrar con ustedes y a brindar por el día 14 de febrero, que es el Día del Amor y de la Amistad. Nosotros somos amigos, un grupo de amigos solidarios, un grupo de amigos que nos reunimos por causas nobles alrededor de la música, la literatura y la gestoría cultural. Queremos brindar y creo que salud para cada uno de ustedes, para todos los participantes, un vinito bueno, y creo que tenemos algo de música, ¿verdad, Miguel? Así es, estamos por aquí. Maribel, no sé si tú querías decir algo al cierre. No, la verdad que ha sido una noche memorable, y aunque confieso que en principio tenía un poquito de miedo por el tema, que era un tema un poco pesado, que no es una literatura común, ¿verdad? Claro, claro. Que algo que creo que fue el doctor, no sé si fue Maniel o creo que fue Ildefonso, ajá, que felicitó al autor por algo que nos dimos cuenta, y es que cuando uno empieza a leer, uno se va y no hay manera de que uno pare de leer, porque es un libro que, aunque el tema que trata es complejo, el autor logró hacer algo de una lectura fácil y comprensible, y eso ayudó bastante. Bastante, sí. Una pregunta, pero se la voy a enviar a Fornerín después porque no hay tiempo y la participación mía no es de hablar mucho ni de hacer muchas preguntas. Cuéntame. Pero permíteme decir que lo que más me encantó de la noche, que se saltó el espíritu de la dominicanidad y el espíritu de la espiritualidad dominicana, sobre todo. Se quedó saltado. Maribel, debo saludar también que Lisette Vega de Purset tuvo unas palabras que la olvidé. Si se me olvidó alguno de los que participaron con algunas palabras, pues felicitaciones. Yo quisiera añadirle a Miguel que él hizo un libro de la misma manera que hizo Irene Vallejo, su gran infinito en un junco, el libro del siglo, el infinito en un junco, en la historia del libro y del conocimiento. Es un ensayo, es el centauro de los géneros, pero ella lo escribió de una manera igual que Miguel Ángel, que se podía leer con fluidez y con amor a la lectura. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Lice. Nos vamos con una hicimos la foto. Ah, la foto. Miguel, necesitamos una foto antes de la música. Ay, Dios. Tienen que, bueno, podemos ir acomodando, miren, dar una sonrisa y en un momentico tenemos una foto. Ya bastante han cerrado su cámara. Sí, lo que está. Ok, ya está bien. Juan Daniel, está Fornerín. Ok, pues vamos, sonreír una, dos, tres. Perfecto. Perfecto, porque con eso hacemos un poquito de promoción, porque hay que también cacarear un poco lo que hacemos para que nos inviten o en algún momento sigan creciendo los clubes de lectura. Al estilo Rotario, que tenemos que cacarear los huevos que ponemos. Así es. Verónica, y reiterar la lectura del próximo libro del mes que viene. El próximo mes vamos a estar con Minerva de Risco, ¿verdad? Sí. Así es. Y esperemos que sea presencial. Será el primer encuentro del club de lectura presencial. Excelente. Feliz noche para todos. Estaremos diciendo el día y la hora. Esa canción que me encanta. Y a mí. Nadie te ha querido como yo.
Nadie te ha ofrecido tanto amor. Nadie te ha enseñado de la vida más que yo. Nadie, mi amor, buscó tu amor con tanto amor. Una tarde llegaste a mí como primavera a mi jardín. A la luz de candilejas yo me enamoré. Era tu amor tal como yo lo imaginé. No podía ver en tu mirar que aquel amor iba a perder. Y hoy te vas de mí para olvidar. ¿Qué será de ti? ¿A dónde irás? Donde quiera que vayas siempre encontrarás una canción y volverás a recordar. Y aunque sé que nunca yo te esperaré una eternidad. Y si alguna vez te acuerdas y quieres volver, aquí estaré, aquí mi amor, igual que ayer. Excelente. Bellísimo, bellísimo, gracias. Me encanta la versión de Simón de esa canción. ¿Verdad que sí? Sí. Esa es una canción grandiosa. Bueno, para los enamorados también vino bien, ¿verdad? Exacto, muy bien, muy bien. Excelente. Porque de eso se trata la vida, ¿verdad? Se trata de mucha alegría, de amor. Para los que estamos enamorados de la vida, ¿ok? En mi caso, y el tuyo, María Cristina, y el de todos. La vista para los enamorados y los desenamorados también, porque la canción va en las dos vertientes. Así es. Es de desamor también. Es de desamor también. Señores, todo, pero tú sabes que el día 14 se recuerda, se habla mucho del desamor, tú sabes que la mitad está contento y la mitad está triste. Claro. Así es. Todos los dejados, lo que sé yo. Y a nivel comercial es conveniente que sea así. Así es. Y Nelson, adiós, señores. Aquí estoy. Nelson, gracias. Bye. A todos ustedes. Bendiga. Gracias. Abrazos. Esta noche.
Un abrazo para todos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bye. Buenas noches, muchas gracias por todo. Hasta luego, un abrazo. Bye bye. Chao. Chao, Maribel, muchas gracias, Verónica.